La secretaria hará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio del Ministerio de Salud mediante el cual responde que la cantidad de licencias que se encuentran impagas al año 2019, esto es de enero a septiembre, son 2.941 licencias. Esta cifra considera aquellas cuyo empleador no se encuentra afiliado a la caja de compensación debido a que solamente son pagadas por la Subsecretaría de Salud Pública, las cuales representan el 0,66% del total de las licencias médicas tramitadas por CONPIN. Se debe tener en cuenta que las licencias tramitadas con fecha de pago corresponden a aquellas que poseen el dinero disponible en el banco para retiro, no necesariamente que el afiliado haya retirado dicho pago, ya que esto es de exclusiva responsabilidad de cada beneficiario. En todo caso, este oficio tengo entendido que fue enviado a los correos de los... No lo alcanzamos a mandar, se los mandamos después de la cuenta porque es bastante más largo. Es toda la cuenta. Muchas gracias, secretaria. Bueno, darle la bienvenida, subsecretaria Daza, por estar acá. Estamos ya cerrando esta comisión investigadora. La idea de poder volver a convocarla y también entendiendo que la semana pasada estuvo aquí la directora coordinadora, se me pierde el nombre de la CONPIN, es poder preguntarle, entiendo que tiene una presentación, pero ojalá poder cerrar con algunas preguntas que no pudo responder la directora, que tienen que ver con las políticas, ¿cierto?, de distintos nuevos críticos que hemos identificado en esta comisión, que tiene que ver con el incentivo a la licencia corta, que tiene que ver con los que no tienen ni licencia ni tienen pensión de invalidez, los problemas de gobernanza que hay interior de la relación de las CONPIN con la subsecretaría, o sea, distintas índoles que por supuesto que es la autoridad sanitaria la que tiene el poder para poder resolverla. Entonces, para que nos ordenemos, la idea es poder darle la palabra a la subsecretaria, que después podamos hacer nuestras preguntas. Ojalá que vayamos, yo creo que ya hay ciertos temas que van saliendo, que ojalá también seamos lo más concretos en las respuestas, porque el objetivo, subsecretaria, es que el informe, que ustedes tuvieron acceso a un borrador del informe, se lo dio el doctor... Accorsi. Doctor Accorsi, sí, tenía un borrador. La idea es que después de hacer ese documento la respuesta no sea eso ya lo hicimos, no quedaríamos mal la comisión porque no nos coordinamos. Entonces la idea es que en eso, como esas conclusiones pueden ser lo más acorde a lo que se ha hecho y también a lo que no se ha hecho hasta la fecha. Así que sí. Sí, hoy día se anunciaron la existencia de una página web que permite consultar el estado de la licencia médica y cargar documentos, que es parte de lo que también señaló la semana pasada la directora. Pero bueno, le doy la palabra y luego harán nuestras preguntas y ojalá de la manera más concreta para poder construir luego un buen informe. Por último, el informe, colegas, está en sus correos, o sea, en las conclusiones, un borrador de conclusiones. Entonces la idea es que nosotros vamos a citar probablemente miércoles o jueves, ojalá con el acuerdo de la sala, para sesionar durante la sala de esta semana. Si es que no tenemos el acuerdo, lo haremos al regreso de Año Nuevo. Pero creemos que es mejor cerrar, ojalá, miércoles y jueves, entonces que puedan revisar esos documentos y ver si hay temas faltantes para que con la secretaria de la comisión y nuestros asesores podamos incorporarlo a las conclusiones. Eso, por favor, su secretaria, tiene la palabra. Señor presidente, lo saludo a usted. Por su intermedio saludo a los honorables diputados. Yo traje una presentación. Voy a tratar de dar respuestas a las preguntas que hicieron en la última sesión. Sin embargo, obviamente, si no doy respuesta a todas las preguntas, estamos abiertas para hacer las respuestas que pueda hacer verbalmente. ¿Tú lo puedes ir pasando? Ahí. Con respecto a los temas a los 4 temas principales que hubo en cuestionamiento la semana pasada, lo primero es el punto número 1 es aquellas licencias médicas que no tienen, perdón. Por favor, ¿se pueden bajar las luces para ver la pantalla de la sala? Ahí ya las bajaron al tiro. ¿Se ve? ¿Sí? Ahí mucho mejor. Muchas gracias. Con respecto al primer punto, me voy a referir al tema de aquellas licencias médicas, aquellas situaciones que no tienen derecho a licencia médica, pero también a pensión de invalidez, que nosotros hemos llamado sin ninguno de los dos derechos, y son esas personas que quedan un poco entre medio.
El segundo es el tema de las licencias médicas de los 11 días. El tercero es la nueva estructura organizacional de la CONPIN. Y el cuarto punto, el aumento de las licencias médicas por trastornos mentales. Antes de entrar al detalle del CINCIN, quiero primero que nada mostrar algunas definiciones que son importantes con respecto a los conceptos de discapacidad y invalidez. ¿Y por qué es importante? Porque en función de estos conceptos es lo que se define posteriormente y quién lo define. Con respecto al concepto de discapacidad, esto es una persona con discapacidad, es aquella que tiene una capacidad física, mental, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial, esto es de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno. Y lo más importante que aquí se define lo siguiente para definir la discapacidad. Esto ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Esto está definido en la ley número 20.422, que establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social. Ahora, el concepto de invalidez, que dice la disminución o pérdida transitoria, al ser transitoria tiene derecho a una licencia médica, o permanente, que tiene derecho a la pensión de invalidez, a causa ya sea de una lesión, accidente, enfermedad, de las condiciones, capacidades y destrezas o habilidades, porque esto es el punto relevante, para desempeñarse en una actividad remunerada o no, por cuenta propia, dependiente de un empleador. Esta tiene que ser certificada por un médico cirujano, que es validada por el organismo contralor o regulador competente de la Superintendencia de Pensiones. O sea, la certificación de invalidez es certificada por el ente contralor de la Superintendencia de Pensiones, a diferencia de la certificación de discapacidad, que es, valga la redundancia, certificada por los médicos contralores de la CONPIN, y que tienen definiciones distintas. Ahora, como dije yo recién, ¿quién evalúa la discapacidad y quién evalúa la invalidez? La discapacidad es solicitada por el representado, por la persona, institución que está a cargo, pero es la CONPIN quien deberá realizar la certificación de dicha discapacidad, si corresponde o no, y esto deberá ser inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad, que es dependiente del Registro Civil, quien emitirá la credencial de discapacidad. Es decir, la certificación la da la CONPIN, pero quien emite el certificado, la credencial de discapacidad, es el Registro Civil. A diferencia de la invalidez, esta solicitud del interesado, ya sea a través de su fondo de pensiones o el IEPS, podrá iniciar el trámite de pensión de invalidez, que hablamos de TPI, donde será evaluado por la Comisión Médica Regional correspondiente. Esta comisión es dependiente de la Superintendencia de Pensiones. La Comisión de Invalidez es dependiente de la Super de Pensiones, a diferencia de la discapacidad, como dije previamente, que es de la CONPIN. Ahora, ¿cuáles son los beneficios asociados a uno u otro? Cuando la persona obtiene la certificación de invalidez y está inscrita, tiene ciertos de beneficios, que son los que están acá descritos. El beneficio de la CENADIS, que es de Mideso, ¿cierto? Una serie de ayudas técnicas, apoyo educacional, inserción laboral, y es por eso que se emite el certificado para inserción laboral y otros. El Serviu tiene algunos beneficios desde el punto de vista habitacional, la aduana tiene beneficios desde el punto de vista de importación de vehículos acondicionados y otros beneficios como desde el punto de vista de salud, el acceso preferencial y hace un mes atrás se incorporó las prestaciones de rehabilitación en modalidad libre elección de FONASA sin tope anual. Hay que decir que previamente a este último decreto, las personas tenían derecho a 10 sesiones ya sea de kinesiólogo, medicina ocupacional, y efectivamente una persona que tiene una discapacidad, esto es una necesidad permanente, es parte de su tratamiento permanente. Con respecto a la invalidez, la pensión de invalidez, siempre y cuando el dictamen de la Comisión Médica Regional, esta tiene que dictaminar que sea superior o igual al 50%, puede tener beneficio a la pensión. Y ahí entramos a veces en las discrepancias con el beneficio de discapacidad e invalidez. Cuando es menor a 50%, la Comisión, ¿no es cierto?, regional, de la Comisión Médica Regional de la Super de Pensiones, rechaza la solicitud y el acceso a pensión. Y existen dos tipos de dictámenes, uno que es parcial, que cuando la pensión es mayor a 50 y menor a 66,
60%, o total cuando este porcentaje es mayor a 66%. Esta pensión se entrega hasta el fallecimiento del trabajador y es excluyente con la pensión de vejez. Eso es importante. Ahora, la situación que produce una situación crítica o conflictiva es aquellas personas que desde el punto de vista de la CONPIN, que quien determina el derecho de licencia y la super de pensiones, que determina el derecho a invalidez, queda en este terreno de nadie. Y los que nosotros llamamos sin, que es de los cuales tenemos que hacernos cargo. Son aquellos pacientes que no sin derecho de pensión de invalidez, es decir, el dictamen ejecutoriado por la Superintendencia de Pensiones ha dicho que tiene menos de 50% y que ha presentado licencias médicas por el mismo diagnóstico del dictamen ejecutorio, las cuales han sido rechazadas por la CONPIN, pues el reposo no cumple un rol terapéutico, es decir, que es el objeto de la licencia médica. El objeto de la licencia médica es que tiene que tener un rol terapéutico y este tiene que ser transitorio. Aquí quise poner 3 casos, cuáles que son ejemplos, son casos reales de ejemplos que han presentado esta situación. El caso número 1 es un paciente de 38 años con un reposo desde septiembre del año 2017 por un infarto cerebral. El dictamen ejecutoriado el 13 de noviembre del 2018, donde rechaza la invalidez porque tiene un 25% de invalidez, y la persona se ha mantenido con un reposo por el mismo diagnóstico posterior a la fecha ejecutoriada sin reintegro laboral. Las licencias autorizadas hasta antes del dictamen post-ejecutoriado fueron 2 licencias rechazadas. El dictamen de la super de pensiones dice que todas aquellas licencias, una vez que se dictamina el dictamen de la super de pensiones, que dictamina que no tiene derecho a pensión, en el primer dictamen, todas las licencias previas tienen que ser autorizadas, ¿ya? El caso número 2 es un paciente de 60 años con reposo desde diciembre del 2018 por múltiples diagnósticos traumatológicos. El dictamen que se ejecutoria el 29 de agosto del 2019 rechaza también su invalidez porque tiene un 15%, pero el paciente se ha mantenido con reposo por mismo diagnóstico posterior a la fecha de ejecutoriada sin reintegro laboral. Las licencias autorizadas antes del dictamen post-ejecutoriado fueron 3 licencias rechazadas porque el dictamen, las licencias no cumplían con un reposo de recuperabilidad. Esto es bien complejo porque para que el médico apruebe la licencia médica, el médico contralor, es importante que el médico que emite la licencia médica pueda poner que esta enfermedad es recuperable. En la medida que cuando el médico pone que la enfermedad es irrecuperable, ¿cierto? Al ser irrecuperable, la indicación de licencia médica ya no tiene un objetivo porque no tiene, valga la redundancia, un rol terapéutico. Ahí tenemos una serie de pacientes, por ejemplo, los pacientes que tienen una demencia, ¿ya? Un Alzheimer, que es bien característico porque desde el punto de vista del diagnóstico médico es una enfermedad que es irrecuperable. Sin embargo, cuando es evaluado por la Comisión de Salud de la Superintendencia de Pensiones, evalúa que esa persona todavía no tiene derecho, muchas veces en un inicio, a una pensión de invalidez porque todavía no se encuentra en una situación crítica como para no trabajar. Entonces, esos son los pacientes que a veces quedan en terreno ni de la CONPIN ni la Superintendencia de Pensiones. El tercer caso es un paciente de 77 años con reposo de febrero del 2017 por un cáncer, múltiples metástasis, en tratamiento paliativo, sin posibilidades de recuperar. Y ahí ya pone el médico, es irrecuperable porque es un cáncer con metástasis, etcétera. Dado que se trata de una patología irrecuperable, el reposo ya no cumple su rol terapéutico para esta patología, por lo que tiene 10 licencias rechazadas. Ahora, por la edad el paciente ya no puede iniciar un trámite de invalidez tampoco, porque no obstante puede tener pensión de vejez. ¿Por qué? Porque el trámite de invalidez en los hombres es hasta los 65 años. Entonces, una persona que inicia el trámite de invalidez después de los 65 años
no puede tener derecho a pensión de invalidez, sí a pensión de vejez. Al final me voy a referir a cómo estamos enfrentando esta situación. Estos son el otro tema que se planteó en la comisión anterior, señor presidente, es el no pago del subsidio por incapacidad laboral en los 3 días de licencia médica cuando ésta es igual o inferior a 10 días, que está definido en el artículo 14 de FL 44 del Ministerio del Trabajo. El artículo 14 dice que los subsidios se vengarán desde el primer día de la correspondiente licencia médica si ésta fuera superior a 10 días o desde el 4.º día si ella fuera igual o inferior a dicho plazo. Esto está en el DFL 44, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, fija las normas comunes para los subsidios por incapacidad laboral de los trabajadores dependientes del sector privado. Con respecto a estos dos temas, de acuerdo ¿no es cierto?, a las licencias que estamos hablando, SINCIN y el incentivo a emitir licencias médicas sobre 11 días, ambos son temas intersectoriales del Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo y la suceso porque los decretos manan de los distintos ministerios, principalmente el Ministerio del Trabajo, los últimos están relacionados a lo de la Superintendencia de Pensiones y también a lo de la licencia de los 11 días. Quiero decir que nosotros hemos venido trabajando con el Ministerio del Trabajo, particularmente esto me tocó trabajarlo personalmente con la ex subsecretaria, ¿cierto?, del Trabajo, con la actual ministra María José Saldívar, y hemos venido trabajando para hacer una propuesta, un cambio, principalmente un proyecto de ley que está relacionado en relación a los temas de, más allá de las licencias médicas, sino que toda la nueva estructura de los temas de licencias médicas y por supuesto que con respecto al tema de las que está relacionado con las pensiones de invalidez. Ahora, el otro cuestionamiento fue con respecto a la nueva estructura organizacional. Cuando nosotros asumimos el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Salud Pública, y decidimos hacer un cambio estructural importante en la CONPIN, desde un inicio vimos que la estructura de la CONPIN era imposible hacer un cambio estructural relevante a nivel de la estructura de la CONPIN si no interveníamos las CONPINes regionales, porque saben, las CONPIN, bueno, ahora con la nueva circular que enviamos, esto cambió, pero hasta hace poco las CONPIN dependían 100% de los Ceremis de Salud, eran entes independientes que como Subsecretaría de Salud Pública nuestro rol era absolutamente técnico del punto de vista de normativas y de rol técnico, pero no teníamos ninguna injerencia. Y es por eso que hace unos meses atrás decidimos intervenir desde la Subsecretaría de Salud Pública, las CONPIN de la región metropolitana, por diferentes motivos, y también de las de regiones, y nombramos una interventora de la CONPIN para no solamente gestionar los procesos desde el punto de vista de licencias médicas, sino que hacer un cambio relevante con respecto a la función de las CONPIN. Y es por eso que yo tengo acá, está al final, no sé si lo quieren, parece que la Paula ella lo presentó, la nueva resolución. Ya. No. Ya. Si quieren, entonces mostramos el organigrama. La nueva estructura organizacional es debido, para poder seguir avanzando, decidimos hacer una nueva estructura organizacional hoy día, de acuerdo a la ley 19.937 sobre la autoridad sanitaria, las secretarías regionales de salud deben organizar bajo su dependencia y apoyar el funcionamiento de la Comisión de la Medicina Preventiva de Invalidez. ¿Cuál es la nueva estructura organizacional hoy día? Crear un departamento de CONPIN nacional. Ya esta resolución salió en octubre de este año. Se creó un nuevo departamento en la CONPIN nacional
que tiene, y esta nueva estructura organizacional tiene dependencia funcional. Todas las oficinas de la CONPIN dependen ahora del departamento de la CONPIN nacional. Este departamento de CONPIN nacional es quien tiene, depende del presidente regional de la CONPIN y todas las funciones de las CONPIN regionales. Por ley, las Ceremis de Salud siguen teniendo un rol de dependencia administrativa. ¿Ya? ¿Y qué es lo que establece esta nueva estructura organizacional? Establece los lineamientos generales, apoyo técnico y las funciones de la gestión de la CONPIN. Se implementa el nuevo modelo de gestión integral a nivel nacional que permite la modernización y estandarización de los procesos y el liderazgo, supervigilancia y coordinación del departamento de la CONPIN nacional. O sea, desde esta nueva resolución, las CONPINes regionales tienen una dependencia funcional, tanto el presidente de la CONPIN regional como su funcionario del Departamento Nacional de CONPIN. Sin embargo, aún existe esta dependencia administrativa de los Ceremis de Salud. Este cambio en la nueva estructura organizacional nos pareció tremendamente importante después que realizamos la intervención tanto de la CONPIN de la región metropolitana como la región de las regiones para poder avanzar en un proceso estandarizado de modernización del punto de vista de gestión, de objetivos de trabajo y por supuesto de resultados finalmente. Y esto lo hemos ido implementando paulatinamente en las regiones. Partimos con las regiones más críticas, que son la región metropolitana, por supuesto, Biobío, Antofagasta, Maule, y ¿me queda alguna? Esas son las 4, ¿no? Maule, Antofagasta, Biobío, Iquique, Tarapacá. Tengo la resolución para después. Con respecto a la siguiente pregunta que se nos envió que se interrogó con respecto al aumento de las licencias por trastornos mentales antes y después del estallido social, hemos visto un aumento. Lo primero que vimos fue un aumento de las consultas médicas a nivel de los servicios de salud. También de Salud Responde, a nivel de Salud Responde, vimos antes de las licencias médicas un aumento de las consultas y sobre todo la complejidad de las consultas que recibíamos en Salud Responde, bastante más larga desde el punto de vista de salud mental. Y cuando hicimos una evaluación con respecto a las licencias médicas, lo que hemos visto, si vemos las licencias médicas por trastornos mentales en comparación con octubre, con el mes anterior, vimos un aumento de las licencias médicas en un 13%. Sin embargo, lo que nos llamó la atención que las licencias totales disminuyeron. O sea, particularmente las licencias de salud mental fue las que vimos un incremento. Nosotros durante este mismo periodo, después del estallido social, enviamos una circular a todas las CONPIN que por el periodo de la situación crítica que estábamos viviendo, íbamos a eliminar el tiempo que tenían las personas para presentar las licencias médicas. Normalmente las personas tienen que presentar su licencia médica hasta 72 horas después de emitida la licencia médica. Nosotros eliminamos ese tiempo, entonces probablemente estos números no son totalmente fidedignos desde el punto de vista porque puede haber personas que presenten licencias médicas ex post de haberse emitido la licencia por existir ese dictamen. Quería mostrarles por regiones, a ver, al final, después de esto, ¿qué? ¿Lo tengo acá? No está en la presentación. Ya. Bueno, se los puedo hacer llegar, lo tengo acá. El detalle de las licencias médicas por trastornos mentales por región. ¿Ya? Tenemos las regiones donde han sido mayores las licencias médicas, la región, región metropolitana. Sí, está después, sí. Pero es que ahí están. Eso se los puedo dejar, no se ve, sí. Pero no hay otro después. No, sí, hay una después. Hay una después que está ahí está. Ahí está el detalle de las licencias médicas por región, el aumento por región en cada una de ellas. Sí, está bien. El aumento mayor los vimos en la región de Ñuble, región metropolitana, Biobío y Antofagasta.
tenemos el detalle en una hoja anexa para que lo puedan ver. Esa es mi presentación, señor presidente, para... Gracias, subsecretaria. Voy a hacerte algunas preguntas, pero vamos a hacerlo como siempre. Don Marco, diputado Castro, y así seguimos. Diputado Vilabaca. Sí, gracias, presidente. Hay un tema que cuando conversamos con los gremios lo plantearon con harta fuerza y que dice relación con esta doble dependencia que existen de las Compines, que no es nueva. Está bien que lo hagan hoy día mediante una resolución, pero lo cierto es que siempre ha existido esta doble dependencia. En términos administrativos, en términos jerárquicos, porque nunca las Compines se involucran en las decisiones que toma nunca la Seremi se involucra en las decisiones que toma la Compin. Y eso nunca ha pasado, y siempre las Compines se entienden como una pequeña isla en cada una de las regiones. Y los dirigentes gremiales lo explicaron súper bien. Y atendía esta soledad, muchas veces, es que se provocan problemas, esta falta de criterios nacionales, hay Ceremes que se involucran un poco más que otros, pero veo que al usted establecer esta nueva, ahora por resolución, la dependencia administrativa de la dependencia funcional, el Ministerio, la Subsecretaría, ha estudiado la posibilidad de tener una dependencia única en términos formales. Porque las Compines, en serio, me tocó ser abogado de la Seremi de Salud de los Ríos durante 5 años. Y la relación de la Seremi, me tocó ver por lo menos 3 o 4 Seremi, era, hagan ustedes su pega. Y nunca se involucró, más allá de quitarle a algunos funcionarios cuando se requerían funcionarios de la Seremi. Cuando la Compin tenía problemas, no le podemos pasar funcionarios. Entonces, generalmente se provocan ese tipo de problemas. Y eso va alterando el buen desarrollo del trabajo de la Compin. Yo tengo harto respeto por el trabajo que desarrolla la Compin, porque con los pocos medios que tienen logran hartas cosas, y esto no es logro de uno u otro gobierno, sino que de la expertise que se ha ido armando en las propias Compin, que son absolutamente autodidactas, muchos de ellos. Claro, el presidente de la Compin es un médico que tiene algo de experiencia, los médicos de la Contraloría Médica son médicos que por los años han ido ganando experiencia, que muchas veces son prestados del servicio de salud también. Entonces, en la Compin en particular se da este escenario re complejo y le insisto, dependen administrativamente de la Seremi, el Seremi no se mete. Dependen funcionalmente, generalmente, y siempre se han relacionado con Santiago, tienen línea directa los presidentes de Compin. Pero además tienen esta otra figura, pues. Si no tenemos convenios con el Servicio de Salud, no tienen médicos. Entonces, al final tienen triple dependencia. Redes asistenciales, la autoridad sanitaria, la línea de la autoridad sanitaria, y hoy día la Compin. Entonces, yo, señora subsecretaria, creo que sería interesante poder estudiar una modificación un poco más compleja, un poco más profunda respecto al trabajo de las Compin. A lo mejor establecer una nueva subsecretaría, establecer una dirección nacional, pero de donde dependan administrativamente, funcionalmente, de un solo ente. Insisto, hoy día esta triple dependencia, y aquí le pongo otro pelo en la sopa. Cuando pelo en la sopa. Sí, a pesar de que ya. Sí. Ya. A pesar de la broma del señor, del diputado Castro. Sí. Subsecretaria, a veces se da también la tónica de que si el Servicio de Salud tiene complicaciones respecto también a las horas médicos, le quitan horas a los médicos que están funcionando. Por ejemplo, la Seremi de Salud de los Ríos, la presidenta de la Compin, es una doctora que presta servicio en Servicio de Salud. Y creo que esa figura se repite en todo el país. Entonces, poder estudiar una estructura que le dé una independencia
absoluta a la CONPIN, que no tenga que tener todas estas dependencias diversas y que tampoco dependan del estado de ánimo de los diferentes directores del Servicio de Salud para tener médicos. Porque si el médico, insisto, si es que tuviéramos médicos especialmente dependientes de la CONPIN, creo que también ayudaría un poco a ir resolviendo estas trabas que hoy día tenemos, independientemente de todos los esfuerzos que se han desarrollado en ir mejorando otros temas. Pero insisto, este tema que dice relación con la estructura básica, creo que en términos de fondo, meternos de lleno en eso, no lo hemos hecho más allá de las resoluciones que se han dictado, porque nunca se ha modificado la norma. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Antes, diputado Castro, quisiera que me excusaran porque olvidé presentar al señor Patricio Herrera, que es el jefe de la División de Finanzas y Administración del Ministerio de Salud, y al asesor Jaime González, que nos ha acompañado. Cambian los ministros, pero Jaime aquí se mantiene firme perpetuo en esta barca. Diputado Castro, Gracias, la fiscalización. Gracias, presidente. Voy a hacerle 5 preguntas, espero que ninguna de ellas sea descabellada, presidente. Lo dijo en el mismo tono del diputado. Pero no la pregunta. La primera pregunta por imposibilidad es: ¿cuántas licencias atrasadas hay hoy día en Chile? Derechamente. Porque cuando estalló este conflicto, en el primer semestre, se hablaron de varios cientos de miles de licencias, cifras de toda naturaleza. Usted ha hecho un balance hoy día ante la opinión pública. ¿Cuál es la fotografía de hoy? Se habla de 27.000, no sé si es efectivo o no, y se habla, por eso le pregunto, de que 20.000 de esas 27.000 tendrían más de 60 días ya de duración en su tramitación. Esa es la primera pregunta. Quiero aclarar hoy la situación de demora. 2, ¿cuál es la política del Ministerio de Salud respecto al control de las guías clínicas? Porque las guías clínicas, pregunta que le hicimos la semana anterior a la encargada, son el punto de referencia desde donde una enfermera o un médico de una CONPIN califica, o un ISAPRE, califica, rechaza, acepta o no una licencia médica. Hay un criterio. ¿Cómo se ha abordado esa guía clínica? ¿Están actualizadas? ¿Responden a criterios sanitarios? ¿Responden a criterios más bien económicos? ¿Cómo se está abordando el control de parte de usted? O si usted conoce, controla, ¿qué dicen las guías clínicas? ¿O hay N guías clínicas distintas? ¿O hay un estándar de guía clínica? ¿Cuál es la situación? Tercero, ¿cuál es la acción política sobre la fiscalización en cuanto a las contralorías médicas y las tasas de rechazo que desde las contralorías médicas, particularmente, mundo privado, está ocurriendo hoy día, que es y sigue siendo escandaloso el número abultado y la judicialización asociada al rechazo que termina siempre dando la razón al paciente en tribunales? ¿Qué se está haciendo, por tanto, desde la Super de Salud y desde su ámbito sobre las contralorías médicas? Cuarto, ¿cuál es el plan específico ante el aumento en un 22% declarado por la propia autoridad de licencias de salud mental a 60 días del estallido social y que probablemente los expertos dicen que eso va a continuar? De hecho, ayer hay un interesante estudio en el Mercurio, en el cuerpo A del Mercurio, de los estudios de varios expertos de cómo se va a prolongar el efecto psicosocial y sobre todo en la salud mental de los chilenos del estallido social. ¿Cuál es el plan para abordar el aumento que puede ser incremental de licencias de salud mental en nuestro país en el tiempo que viene? Y por último, quinto, quiero preguntarle cuál es la definición, si la hay o no, respecto a lo que aquí ha sido motivo de crítica muchas veces, que es prospectivamente, ¿qué se hace en la licencia de menos de 11 días? Que es la que tiene 3 días de carencia o no pago. ¿Cuál es la definición, si la hay o no, del gobierno respecto a este grave problema que es la licencia corta, que tiene 3 días de no pago y que es un problema social hoy día insostenible? Esas son mis preguntas. Diputado Espero Castro, que ninguna haya sido descabellada, presidente. Ninguna, por supuesto. Gracias, diputado. Diputado Carlos Beljarpa, Gracias, presidente. del Comité del Partido Radical. ¿Todavía? Aún. No sé por cuánto tiempo. Bueno, en primer lugar, saludar a la subsecretaria y agradecerle su presencia. Muy breve, porque esto ya lo había planteado, lo mismo señalando ahí con el tema de, creo que agradecer ahí a la CEREMI
de Salud y a la CONPIN de Ñu, de la región de Ñuble, que a pesar de que se está iniciando, están trabajando creo que eficientemente y como usted muy bien lo ha dicho, han aumentado la licencia de salud mental. Mi pregunta justamente va en ese sentido. Una de las preocupaciones que tienen es la falta de especialistas especialmente en el aspecto de salud mental y de lo que significa también traumatológica. Muchas veces, para poder, sobre todo cuando las que son rechazadas, muchas veces para tener los especialistas. Yo creo que había una de las falencias en la falta de recursos para poder contratar especialmente para casos en licencia de este tipo, y en especial, como ya dije, reitero, en salud mental, que ya lo hemos visto, y en todo lo que son con el aparato musculoesquelético. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Más preguntas? ¿No? Yo quisiera hacer un par de preguntas, no sé si las voy a repetir, pero en relación a lo que se señalaba de los sin, claro, o sea, te describe muy bien el problema, lo conocemos, hay una mesa intersectorial, pero ¿cuáles son las soluciones? Porque yo creo que al final, y uno lo ve en la experiencia, que cuando llega la urgencia, bueno, uno empieza como a acelerar la agenda y las reuniones, suben las prioridades y aparecen opciones de política pública para resolverlo. Y yo creo que parte de lo que ha sido este estallido social, este despertar social, tiene que ver con una adición que tiende a un número demasiado elevado de situaciones de abuso, de indignidad, de que al final no se le respetan los derechos a las personas. Entonces, con mucho respeto, creo que no es suficiente, porque yo sé cuál es la agenda que tiene el Ministerio del Trabajo. Entonces, lo que nos decía la semana pasada la directora de la CONPIN, está en el organigrama, es que cuando se terminara el tema de las pensiones, entonces íbamos a empezar a trabajar este tema. Eso es lo que nos dijo. Y no es suficiente. Entonces yo quisiera preguntarle concretamente respecto a plazos, y en segundo lugar, usted como subsecretaria y como autoridad en este caso, ¿cuál es su visión de cómo debiera resolverse esto? Porque lo que pasa es que nosotros podemos tener alternativas, pero no tenemos iniciativa. Entonces nuestra responsabilidad es, en este caso, traspasarle a usted la presión para que se resuelva esto en el mediano plazo. Porque el problema lo conocemos, pero este problema de agencia termina dejando a muchas personas en la total indefensión. Respecto a... quisiera preguntarle algo en particular que salió muy fuerte en la auditoría o la investigación que hace la Contraloría. Se lo voy a leer textual del borrador de conclusiones que tenemos. Dice, en el ámbito de la gestión, entre los principales hallazgos de la Contraloría General, esto es lo que escribimos nosotros, no la Contraloría, se destaca en primer lugar la ausencia de procedimientos o la falta de dictación de actos administrativos en la Seremi de Salud y en la propia CONPIN. En específico, se conoció por esta comisión investigadora que no hay procedimientos formales destinados a asegurar, por ejemplo, que las licencias sean auténticas, sobre todo aquellos que son emitidas en papel, y aquí hay una gran falencia respecto de estas licencias que todavía son en papel. Ni tampoco se puede asegurar la calidad que tiene el emisor de la licencia. Asimismo, se constató que la nueva estructura organizacional para la CONPIN, que es la que está con fecha en el informe 1040, no definía roles, funciones y actividades de cada unidad que la compone. Yo quisiera preguntarle si este nuevo organigrama, más allá de que hay una circular de 2 páginas que uno le baja a la institución y le dice de hoy en más la CONPIN funcionará de este modo, el organigrama, en qué documento están descritas las funciones y las responsabilidades que tiene cada una de las personas responsables de las cajitas del organigrama. Porque si no, yo a lo menos con la impresión que me quedé subsecretaria después de la presentación del Contralor, es que este es un caso de libro de problemas de agencia, donde al final, como decía el diputado Ilavaca, si uno tiene 3 mandantes, al final, ¿cuál es el principal? ¿Y a quién me debo yo? ¿A quién le respondo? Y si le debo a 3, entonces lo más probable es que ninguno de los 3 me exija que cumpla con el rol, que además pareciera no estar descrito en ninguna circular formal. Entonces, le quisiera preguntar si esos temas están resueltos o no. En segundo lugar,
señalaba que tampoco hay manuales de procedimiento. Entonces, tiene que ver con lo mismo anteriormente y los manuales de procedimiento es un documento que no pareciera ser como una cosa optativa, pero tienen que haber manuales de procedimiento para poder funcionar. Tampoco los había hasta la fecha en que el Contralor hizo su investigación. Y por último, otro tema que aparecía en el informe de Contraloría tenía que ver con el criterio sanitario de las Contralorías médicas. Y yo quisiera, si además de esta modificación organizacional, han habido discusiones que modifiquen el rol que tiene la Contraloría y que no sea solamente un checklist del primer encuentro que tiene administrativo que tiene una persona que está solicitando una licencia con la CONPIN, si tiene y cumple con los requisitos y después se cruza con los plazos, pero si hay un criterio sanitario detrás de la revisión de los casos. Eso. Secretaria, tiene usted la palabra. Señor presidente, por intermedio suyo voy a ir dando las respuestas. Primero que nada quiero darle respuesta a su pregunta al diputado Ilavaca con respecto a la dependencia de la CONPIN. Efectivamente, la CONPIN tiene la dependencia, es de la Seremi de Salud, y por eso esa situación crítica que nosotros vislumbramos hace prácticamente un año, es que decidimos intervenir las CONPIN de nivel central y tomar absolutamente todas las decisiones con respecto a este organigrama. Con respecto a la dependencia, del punto de vista que deje de depender de los Seremi, eso es un proyecto de ley que nosotros hemos venido trabajando con el Ministerio del Trabajo para hacer un cambio estructural, yo diría una cirugía mayor en lo que es la CONPIN y cuáles son las funciones y cuál es el objetivo de la CONPIN. El CONPIN, como saben ustedes, depende del Ministerio de Salud y tiene la Contraloría Médica, que es quien determina el derecho a reposo o no derecho a reposo. Sin embargo, también tiene otras funciones, que es determinar el cálculo del subsidio, que cuando empezamos a analizar esta situación nos parecía que no correspondía al Ministerio de Salud estar haciendo el cálculo. Y es por eso que este cambio de dependencia, que ya debiera tener una estructura absolutamente mucho más única, no solamente con una funcionalidad distinta, es un proyecto de ley que nosotros estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo, que efectivamente después del estallido social se pusieron en prioridades, en tabla otras prioridades, que principalmente el proyecto de pensiones, y por eso este proyecto ha sido, yo diría, postergado. Pero claramente nosotros hemos vislumbrado y no solamente el tema de las dependencias, sino que la funcionalidad para poder ser más ágil. Quiero decir que en el último año, quiero aprovechar de contestarle mediante su intermedio al diputado Castro, con respecto, hoy día hicimos un balance acerca de lo que hemos hecho durante el último año en la CONPIN. Y primero que nada, que cuando hicimos este diagnóstico, que era una CONPIN que estaba absolutamente obsoleta, no tenía tecnología, no tenía gestión, no teníamos información. O sea, cuando llegamos nosotros no teníamos información de cuántas licencias médicas habían atrasadas. Hoy día podemos decir que efectivamente en este balance los resultados que hemos dado hoy día, que el promedio de tramitación de las licencias médicas en el año 2018 eran 42 días, hoy día estamos en menos de 30 días, 26 días, que el 10% de las licencias médicas que se tramitaban a nivel del país se tramitaban en forma atrasada, o sea, más de 30 días. Estamos hablando de un 10%, un porcentaje de más de 4 millones de licencias, estamos hablando de 400.000 licencias que se tramitaban en forma atrasada. Hoy día, a pesar que nos falta mucho por avanzar, hoy día menos del 1% de las licencias médicas se tramitan en forma atrasada. Es un número importante, sí, efectivamente, estamos hablando menos de un 1%, pero estamos hablando de que todavía son 40.000 licencias del total.
Después quiero agregar, bueno, hemos mejorado con respecto a la información, que es lo más importante. El 40% de las personas que van a las Compin del país van a buscar información. ¿Qué pasa con mi licencia médica? ¿Por qué no me la han pagado? ¿Dónde están? Hoy día hemos implementado tecnología que se llama milicenciamedica.cl, donde las personas no solamente pueden conocer la trazabilidad de su licencia médica, sino que además pueden subir los documentos. Eso también permite mejorar la gestión. El otro tema que ha sido tremendamente relevante es incorporar la licencia médica electrónica, porque de esa manera podemos hacer gestión. Hace un año, en marzo del año 2018, teníamos un 30% de licencia médica electrónica. En diciembre del año 2018 teníamos un 50% de licencia médica electrónica. Hoy día tenemos un 84% de las licencias médicas se tramitan en forma electrónica. ¿Qué significa? Que eso nos ha permitido el proceso de agilizar el trámite de la licencia médica. Y por último, aprovechando de contestarle también por medio de su intermedio al diputado Castro, es que lo que hoy día informamos es que no todas las personas usan la tecnología, y por eso hemos fortalecido el Fono Compin, y a partir de hoy día las personas que tramitan sus licencias médicas a través del teléfono del Fono Compin van a poder recibir, aquellas personas de pago directo, van a poder recibir cuando tengan la información, la notificación de su pago a través del SMS, de mensajería de texto. Las licencias médicas que son de las cajas de compensación son ellos los que informan el pago, y las licencias médicas de reembolso, que son las del sector público, efectivamente las personas no reciben, porque reciben su sueldo completo. Entonces no se les informa a ellos, porque ellos no tienen restricción del pago de su licencia médica. Ahora, con respecto a su pregunta, efectivamente nosotros con esta resolución queda solamente a las atribuciones del Ceremi de Salud es la dependencia administrativa. Todo lo que es la funcionalidad, las metas, los objetivos, la forma de trabajar, la gestión de la Compin, la implementación del punto de vista de infraestructura queda a nivel central. De hecho, en la implementación que estamos haciendo del punto de vista de implementación de infraestructura a nivel central es estandarizar el nivel de todas las Compin de Arica a Punta Arenas, de la misma manera como lo hemos hecho a nivel central del punto de vista de la región metropolitana. Quiero decir que, bueno, algunas de las Compin estos meses desgraciadamente han sido destruidas, la Compin de Biobío, la de Concepción, también la nueva Compin de Antofagasta, pero el objetivo es que todo lo que es la funcionalidad, infraestructura y gestión de recursos viene de nivel central. Pero claramente, para que haya una dependencia que sea trascendente en el tiempo, tiene que haber un cambio de ley. Los médicos contralores hoy día dependen del presidente de la Compin, y el presidente de la Compin depende, por esta última resolución, del departamento de la directora nacional de la Compin. Ya no dependen del Ceremi de Salud. Y tampoco del servicio. No, dependen de nivel central. No, hoy día dependen del nivel, absolutamente nivel central. Igual que los contralores. O sea, el contralor médico estamos hablando. Los médicos contralores de la Compin, sí, absolutamente, dependen del presidente de la Compin, quien depende, después de la resolución, de nivel central. Balance, acción, ¿cuál es la política del Ministerio de Salud? Con respecto al tema del tema de las guías clínicas, con respecto a las guías clínicas, hoy día nos hemos enfocado en las dos guías clínicas principales que estamos haciendo una evaluación, que son las guías clínicas nuevas en salud mental y traumatológica, que son las licencias médicas más frecuentes en la Compin. Tenemos que hacer una evaluación con respecto a la nueva guía que se está implementando, principalmente de salud mental en las Compin a nivel nacional. Hoy día estamos implementando una nueva guía de salud mental en las Compin. Todavía no está implementada. Estamos haciendo las capacitaciones, porque esto requiere las capacitaciones de los médicos contralores. También tenemos que decir que nosotros tenemos las redes neuronales. Y las redes neuronales que son de Contraloría Médica, también tenemos que, en el fondo,
darle gestión a través de esta nueva, pero todavía eso está en un proceso porque recién sacamos ahora la nueva guía principalmente de salud mental. Entonces tenemos que ir al proceso de capacitación a los médicos contralores y una vez ahí vamos a tener que tener la evaluación con la nueva guía de salud mental, que es la primera guía que estamos implementando. Estamos trabajando en la guía de salud mental, que es la que se va a implementar, y la guía de traumatología, que son las dos causas principales de licencia médica y de rechazo de licencia médica. ¿Ya? Con respecto a la definición que se hace, esa pregunta no la entendí. ¿Cuál es la definición que se hace en las licencias médicas cortas? La de menos de 11 días. Sí, ¿a qué se refiere? Bueno, ese es un decreto de ley del Ministerio del Trabajo. Por lo tanto, nosotros en este nuevo proyecto de ley, perdón, señor presidente, pero en su ausencia, comenté que nosotros hemos venido trabajando con el Ministerio del Trabajo en un nuevo proyecto de ley con respecto a la CONPIN, a una nueva estructura, con un nuevo funcionamiento, incluso pensando en una nueva dependencia. No me quiero adelantar este proyecto de ley, y en este proyecto de ley está contemplado el tema de los 3 días, que sabemos que de las licencias de menos 10 días, porque sabemos que las licencias médicas muchas veces efectivamente requieren un reposo de menos de 10 días, las licencias médicas cortas principalmente, estamos hablando de todas las licencias médicas, principalmente las de hijo menor de 1 año. Esas licencias médicas prácticamente todas son de menos de 7 días, porque son cuadros respiratorios, y es ahí donde están estos 3 días que quedan de cadencia. Yo no me quiero adelantar, pero es una posibilidad plantear de que ver la posibilidad de eliminar, porque efectivamente estamos dando licencias de 11 días pero está contemplado en ese proyecto de ley. Con respecto a la pregunta del diputado Jarpa, la falta de especialistas de salud mental. Sí, efectivamente tenemos una falta de especialistas de salud mental, no solamente en el tema de la CONPIN, sino que también en el tema de la atención. Con esta nueva estructura que estamos trabajando de nivel central, lo que nosotros queremos hacer es optimizar el recurso humano desde el punto de vista de salud mental. Estamos pensando en los especialistas, estamos empezando también en el tema de los fiscalizadores, tener una estructura a nivel central, ¿cierto?, desde la Subsecretaría de Salud Pública, principalmente de psiquiatras, de traumatólogos, que puedan desplazarse a regiones para poder dar respuesta a estos resultados. Porque lo que hemos visto es que efectivamente no vamos a tener psiquiatras en Ñuble que estén trabajando para las CONPIN. Y eso es por la falta de especialistas que tenemos en el país hoy día. Entonces, para dar respuesta a estas necesidades, y principalmente para las CONPIN, lo que hemos visto que es la manera más eficiente es tener recursos humanos, principalmente en la región metropolitana, ¿cierto? Un número determinado principalmente de psiquiatras y de traumatólogos que viajen a regiones y de esa manera den respuesta a las solicitudes que hagan de región desde el punto de vista especialista. Yo diría que de todos los temas este es el más complejo. ¿Y por qué? Porque partimos por un tema desde la definición. Por eso yo me quise partir desde la definición, ¿cierto? Que la CONPIN definimos la discapacidad que tiene una ley, ¿cierto? Y la Superintendencia de Pensiones define invalidez. Y cuando nosotros vemos de repente una misma persona puede tener una discapacidad de un 60%, sin embargo, desde el punto de vista de invalidez puede tener un 10%. Entonces, la propuesta para poder dar respuesta a estas situaciones que nosotros vemos que son principalmente estos casos, que nosotros vemos que tenemos que partir con el tema de la recuperabilidad. ¿En qué sentido? En que la definición del punto de vista de salud es que para no dar una licencia médica es que la persona tiene que ser recuperable en su salud. Que nos parece que ahí parte
el conflicto, más que es un problema. Y probablemente es porque partieron de definiciones distintas. Si yo tengo una persona que tiene un problema de salud que es irrecuperable, esa persona hoy día no tiene derecho a licencia médica. ¿Y por qué es importante modificar o al menos sentarnos a la mesa y cambiar esta modificación? Porque nosotros sabemos que hoy día tenemos personas que tienen enfermedades que son irrecuperables y que con una licencia médica y con un rol terapéutico, esa persona puede no recuperarse en su enfermedad, pero sí efectivamente puede tener una calidad de vida en un tiempo adecuado que le permita durante su periodo de vida tener una mejor calidad de vida. No sé si me explico. Y es ahí donde tenemos que partir, porque es ahí donde está, yo diría, el principal problema hoy día. Y es por eso que esto lo tenemos que trabajar con la Suceso, porque yo le quiero leer la última circular que nos envió la Suceso a nosotros como Ministerio de Salud, que dice, con respecto a la definición de la licencia médica contenida en el artículo 1 del decreto número 3.984 del Ministerio de Salud, establece que es un derecho que tiene el trabajador de ausentarse, ¿cierto?, o reducir su jornada de trabajo durante un tiempo determinado en cumplimiento de una indicación profesional, certificada, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la lectura que hace la Super de Salud? Dice, al respecto de la lectura de esta definición podemos concluir que la esencia del derecho a la licencia médica es su carácter transitorio y temporal, por cuanto no es un derecho de carácter indefinido y supone siempre la posibilidad cierta de reincorporación laboral del trabajador. Con esta definición de la Suceso, al Ministerio de Salud lo deja limitado a aquellas licencias médicas que por definición tiene que tener una enfermedad recuperable. ¿Y qué pasa hoy día en Chile? Probablemente hoy día en Chile tenemos un grupo importante de pacientes de enfermedades que tienen patologías irrecuperables, que sin embargo pueden tener una calidad de vida cierta adecuada con una licencia médica. Y es por eso que nosotros del Ministerio de Salud nos parece tremendamente relevante, porque no vamos a entrar nosotros en la parte de la pensión. Eso es otro tema que se tiene que evaluar de otra manera. Pero sí nosotros tenemos que evaluar y vamos a hacer una propuesta muy objetiva y muy circunscrita a aquellos casos de personas que tienen una enfermedad irrecuperable y que probablemente son la mayoría de estos casos que están en el medio, que sí tendrían derecho a una licencia médica. Estoy pensando en las personas con Alzheimer, estoy pensando en las personas que tienen cáncer, estoy pensando en personas de enfermedad crónica que hoy día no tienen derecho a licencia médica, pero tampoco tienen derecho a pensión de invalidez. Entonces, antes de hacer un proyecto de ley, que creo que tiene que ir esta modificación, nuestra propuesta va en esa línea, señor presidente. Diputada subsecretaria, ¿qué posibilidades hay? Pacientes que están con licencia y que tienen que ser intervenidos, que tengan preferencia en la lista de espera, como por ejemplo un problema de cadera, un problema de rodilla. Esa es mi pregunta, presidente, que está en el torno a lo que usted está señalando, subsecretario. O sea, por ejemplo, una persona que tiene una licencia por un problema de rodilla y requiere un trasplante y que está en lista de espera, ¿qué posibilidades habría de darle preferencia? Justamente pensando en su recuperabilidad. Sí, por supuesto, pero dejemos que
la subsecretaria va a hacer con las preguntas que quedan un par que yo le hice. Con respecto, con respecto al ausencias de actos administrativos. Con respecto a la nueva, a la nueva resolución de la CONPIN y con respecto al tema de la estructura. Sí. Perfecto. La estructura, la resolución, las fijas, los roles. Ya, perfecto. Con respecto a la pregunta suya, señor presidente, con respecto a los nuevos roles y responsabilidades, le haremos llegar a través de en la resolución, se aprueba el manual de procesos de la CONPIN y ahí están las nuevas funcionalidades de todos los profesionales. Y eso. Mejor porque probablemente cerramos el informe esta semana. Perfecto, se lo podemos hacer llegar hoy día. Hoy. Es tuyo. No sé si lo señaló, pero no lo capté bien. ¿Cuál es el número de licencias médicas hoy atrasadas? A ver, las licencias médicas, primero que nada, nosotros tenemos el dato de las licencias médicas atrasadas de dos tipos, de pago directo y de las de caja de compensación, ¿cierto? Las licencias médicas atrasadas de pago directo y de pago directo y de caja de compensación al día de hoy son 2.874 licencias. Le podemos llegar la información por oficio específicamente de las regiones y de las licencias. Me refiero a las de pago directo y esas son las licencias médicas atrasadas de más de 30 días. Dentro de este total de licencias, ¿cuánto tiene más de 60 días? Tendríamos que evaluarlo, pero ese es el total de más de 30 días. Le podemos llegar específicamente. Esa era mi pregunta, no sé que no había respondido. El diputado Bartolo, ¿usted tenía una pregunta adicional? Sí. Gracias, presidente. La semana pasada vino la directora de CONPIN y la verdad que quedamos todos contentos porque el nuevo formato que se haya echado a andar. Sí, lo que pasa es que ella habló, ¿no es cierto?, de una persona que ayudaba a las personas que llegaban a la oficina para dirigirla y no hacer tacos por todos lados. Y si usted está diciendo yo refrendando que hay 2.000 licencias, la verdad que es un éxito rotundo del proyecto, porque nosotros teníamos miles de licencias. Y lo que recuerdo que dijo es que no podía pasar más de 30 días. Si a los 30 días no se cumplía, se tenía que pagar. Así que el CONPIN tenía que apurar la causa, esa es la figura. Con eso me quedo yo. O sea, yo no sé por qué volvemos para atrás, cuando hay una explicación de una ejecutiva, ¿no es cierto?, que nos explicó cómo había cambiado la figura. Segundo, ¿a qué le llaman intervenir el CONPIN? Y la segunda es, ¿qué pasó con una oficina en moneda? Porque siempre se habló y ahí quedó en el limbo. ¿Qué pasó con ese tema? Y la tercera pregunta sería, me llama la atención que hay un total ahí en el año de 4 millones de licencias totales en el CONPIN y de problemas mentales hay casi 1 millón. Me llama la atención, la verdad que no sé si ¿a qué le llaman enfermedad mental? Si es un tema que me enfermo de algo y entonces para mi tranquilidad el doctor me da una licencia para ir en la calle para que no tenga, ¿no es cierto?, y se pasa como enfermedad mental, porque me llama la atención, si no teníamos que estar buscando cuáles son los problemas que se producen para que una persona tenga, ¿no es cierto?, este tipo de licencia. 1 millón de licencias sobre 4 millones. O sea, es bastante grave lo que está en los números, pero me llama la atención. Entonces tenemos que decir que esto, necesitamos psiquiatras para esto, o solamente doctores que emiten una licencia y que dice si por problema mental, entonces quédese en la calle para que se distraiga, porque con eso se le va a pasar su problema. Entonces, si es más grave, entonces deberíamos como Estado tomar carta en el asunto y decir, ¿sabe qué? Hay un problema demasiado grave, de 1 millón sobre 4 es bastante. Eso, presidente. Gracias, diputado. Subsecretaria, para ir cerrando. Bueno, con respecto a las licencias de salud mental, sí, efectivamente, un 25% de las licencias médicas que llegan a la CONPIN son por motivo de salud mental.
la verdad que una licencia de salud mental no la puede emitir un médico general, no requiere ser un especialista, un psiquiatra para que emita una licencia de salud mental. Es por eso que nosotros hemos implementado esta nueva guía de salud mental, porque para certificar que todas aquellas licencias de salud mental, un trastorno del ánimo, una depresión o una angustia, bueno, la verdad que los criterios médicos, cada uno de ellos que emite el médico, que considera que esta persona tiene que tener reposo por salud mental, algunas de ellas efectivamente son rechazadas, pero efectivamente esos son los números de salud. Las licencias médicas, los porcentajes más altos son salud mental y traumatología. Esas son las dos principales licencias. Sobre todo estamos hablando de las licencias médicas prolongadas. ¿Ya? Con respecto a su otra pregunta en relación al Compin Moneda, bueno, ¿qué lo quiere intervenir? Bueno, las Compin, como dije en su comienzo, la dirección principal era de la Seremi de Salud y dependían de la Seremi de Salud. Nosotros vimos hace 4 meses que ya habíamos iniciado este proceso de modernización de la Compin, con intervención, con tecnología, con gestión. Sin embargo, probablemente los tiempos que lo habíamos hecho no se veía reflejado en la atención de las personas. Y por eso decidimos desde la Subsecretaría de Salud Pública tomar el rol de gestor y tener una interventora, o sea, tener una persona que se hiciera cargo a nivel de la región metropolitana de la Compin. Como quien dice, pasó a ser la presidenta de la Compin, que fue una persona funcionaria de la Subsecretaría de Salud Pública en la Compin de la región metropolitana. Y desde esta persona de nivel central fue la que hizo el cambio de gestión, de estructura, nombramiento de presidente y el nuevo modelo de atención para poder dar oportunidad a ese manejo. Se invirtió en infraestructura y un modelo de gestión. Eso fue la intervención que hicimos a nivel de la región metropolitana y también a nivel principalmente de 4 regiones. Y en la medida, cuando vimos este modelo, que de verdad fue muy eficiente y vimos una respuesta, nos pareció importante que para poder permanecer en el tiempo con esta nueva estructura teníamos que hacer una resolución que las Compin de las regiones dependieran de nivel central y por lo tanto el presidente y la funcionalidad que se la vamos a hacer llegar, la estructura y las responsabilidades dependen de nivel central. La Compin Moneda... bueno, la Compin Moneda se cambió a la Compin Huérfanos, que es la Compin nueva. La Compin Moneda se modernizó, igual que la Compin Huérfano, y hoy día es la nueva Compin Moneda, que es la Subcomisión Oriente, ¿no? La Subcomisión Oriente se trasladó a la Compin Moneda, modernizándose con infraestructura, tecnología y por supuesto que el nuevo modelo de gestión. Y eso. Gracias, secretaria. Y una última pregunta. Para precisar. La pregunta suya de los traumatólogos. Sí, por favor. No, si se podía modificar la lista de espera. Bueno, eso no depende de mi subsecretaría, la lista de espera. Pero efectivamente es un trabajo que estamos haciendo nosotros. Hacemos un cruce de información de las personas con listas de espera, que principalmente, como dice usted, que hemos visto personas que están con lista de espera desde el punto de vista traumatológicas para poder... las personas, por ejemplo, que requieren volver a trabajar y que requieren una cirugía de rodillas. Sí, efectivamente estamos trabajando en eso. Secretaria al lado suyo, entonces la... Sí, estamos haciendo el cruce de información con redes. Sí. Diputado Castro. Para precisar bien los plazos de tramitación de las licencias, que hoy es 7 días, 14 hasta 14 prorrogable, y según lo que usted señaló, estaríamos en 26 días de promedio. Cuando se le da la respuesta a la licencia médica, probablemente está hablando de la apelación. Sí. Ya. En la apelación, sí. Las apelaciones. En las apelaciones. Pero si lo pudiera... Perdón, señor presidente. Sí, las apelaciones. Sí, las apelaciones, sí. Los 26 días son, el paciente presenta una licencia médica, esa licencia médica es autorizada por la Contraloría Médica. Esos son 26 días. Esos son 26 días, ¿cierto? Cuando la licencia médica es rechazada por la Contraloría Médica, ¿cierto? Por distintos motivos,
que los médicos contralores determinan que esa licencia médica es rechazada, esa persona tiene derecho a una apelación, ¿ya? ¿Y qué significa? Se le dice yo quiero apelar porque me parece injusto por distintos motivos. Entonces de la CONPIN se le dice perfecto, si usted quiere apelar tiene que presentar su apelación, presenta una apelación y la CONPIN le pide antecedentes médicos, bueno, determinado de acuerdo a la situación. Ese tiempo que hoy día legalmente tiene la CONPIN son 60 días. Sin embargo, nosotros no hemos puesto, del punto de vista como Subsecretaría de Salud Pública, que nos parece que es excesivo que la norma diga 60 días. Por lo tanto, no hemos puesto como tiempo para ese periodo de apelación 30 días. Eso es lo que puedo. Gracias, subsecretaria. Entonces, a ver, salvo que haya más preguntas para ponernos de acuerdo en cómo continuar. Nosotros desde la presidencia con la secretaria le mandamos un borrador de conclusiones. Yo tengo ningún problema también de que a través de los diputados oficialistas, naturalmente, o bueno, a través de la presidencia también, ustedes pudieran hacer acotaciones, porque de repente hay temas que están mencionados ahí, que usted pudo haber respondido en este momento, o que se han resuelto y no han sido comentados. La idea no es que el informe presente algo que no es, sino que sea lo más fidedigno posible a la situación actual del tema de licencias médicas. Entonces, sobre ese preinforme, para nosotros lo ideal sería poder terminar esta semana, ¿ya? Si es que ustedes ven, y eso en el ánimo, ahora, si muchos y muchas revisaran el informe y llegaran muchos comentarios, no habría problema en prorrogarla. Si no llegan muchos comentarios, podemos resolverlo de aquí al jueves durante la sesión y pedimos el acuerdo en la sala y lo tenemos. Yo creo que podría ser el jueves durante la sala si tenemos el acuerdo en la sala. Entonces, no. Colega, entonces... ¿Ah? O la hago yo por oficio. La petición formal mejor haga la verbal usted, porque a veces los por oficio dicen que no. No, yo me preocupo de eso con los comités, lo hacemos durante el día, y si no hay acuerdo, no hay acuerdo, tampoco algo tan dramático. Pero lo ideal sería hacerlo el jueves. Entonces, a lo menos háganos saber de aquí a mañana si es que quieren hacer comentarios. De repente nos dicen, mira, queremos hacer comentarios, pero estamos en miles de temas, no alcanzamos de aquí al jueves y acordamos prorrogarla. Lo que no me gustaría es prorrogarlo porque igual está la secretaria, nosotros también tenemos equipos que están dedicándole tiempo a la comisión y podríamos terminarla esta semana. Entonces, les pido eso, que de aquí a mañana nos hagan saber si quieren hacerles comentarios sustantivos u otros, que también lo haga su equipo, subsecretaria, que revisen el documento. Si es que no hay mucho, nosotros vamos a hacer las gestiones para acordar, votar esas conclusiones. Si es que hay dos documentos, votamos uno u otro, nos ponemos de acuerdo el jueves, y si no, lo tendríamos que hacer ya a vuelta del receso, de la distrital. Yo tampoco creo. Sí. Entonces, si es que hay acuerdo con eso, ya tomamos acuerdo en relación a ese procedimiento, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.